Bienvenidos a esta clase que tiene dos modalidades, virtual y presencial. A los que están aquí, ¿cómo están? Muy bien, una semana de bastantes retos. Ya algunos ya están anunciando la cuenta regresiva para vacaciones, para Navidad, para esas fechas tan especiales. Pero yo quisiera que dirigiéramos este estudio con los pensamientos de Dios en Jeremías 29. ¿Qué les parece si vayamos a la Biblia, al capítulo 29 de Jeremías, versículos 11, 12 y también el 13? Jeremías 29, 11, 12 y 13, el cual dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Les quiero plantear la siguiente situación. ¿Es una buena o mala noticia lo que nos dice Dios? Es buena. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal. Así que, hermanos y hermanas, en este cierre del año que Dios nos ha permitido vivir, tal vez con sus retos, tal vez con tus enfermedades, con tus sinsabores y malas noticias, regresa a los planes de Dios, porque son planes que ni siquiera te puedes imaginar de lo bueno que son. Quiero comentarles algunos puntos de esta historia, de pasaje bíblico histórico, que es muy demandante para el estudiante de la Biblia, porque tiene muchos datos, porque abarcan casi 50 años de la historia del reino de Judá, porque en su esencia es una historia triste, es una historia que de los 5 últimos reyes de Judá, ¿cuántos eran malos, hermanos? De los 5, ¿cuántos eran malos ante los ojos de Jehová? 4. Se salvó Josías. O sea, es un periodo sombrío de la historia, en el cual Jeremías le tocó trabajar con 4 reyes malos y un rey bueno. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en esta introducción del repaso de la lección en algunas cosas prácticas. Quiero comentarles, por cierto, que esta semana tuve la oportunidad de estar en unas conferencias, en la cual una de ellas estaba muy buena, era un conferencista de Brasil, un protecista muy renombrado, y a él se le había asignado 2 horas y media para su primera parte de la exposición. Ya empezaba, imagínense, 3,000 personas, todo apagado, sus diapositivas, y su primera parte de la exposición era sumamente técnica, porcentajes, matemáticas, calibradores, materiales dentales. Entonces eran muchos datos de ese tipo. Llegó un momento en que la audiencia empezó a perder la atención, y ya cuando vio que el reloj ya se le iba a terminar su espacio, empezó los casos clínicos, los casos prácticos, y le tuvo que dar rápido sus diapositivas, porque ya no había tiempo. Y escuché a alguien de atrás que decía: uy, eso es lo más interesante, y es lo que no se detuvo. Y esto llega a la esencia, hermanos, que a los seres humanos nos gustan las cosas teóricas o prácticas. Las prácticas. A mí dime, sí, la teoría es importante, pero la práctica para mí es en esencia lo más interesante. Como estudiantes de la Biblia que todos somos aquí, algunos tienen más años que otros, quiero preguntarles un sondeo. Para usted la Biblia, el libro de Dios, ¿hacia dónde está cargado? ¿Hacia la parte teórica o hacia la parte práctica? De acuerdo a su apreciación, no hay contestaciones incorrectas, es apreciación. ¿Teórica o práctica? Práctica de ella.
manual práctico. Hermana Norita, para usted, como estudiante de la Biblia, un balance 50-50, ¿sí? Más práctico que teórico. Chicos, ¿ustedes cómo su apreciación? Práctica. Muy bien. ¿Saben que Jesús enseñaba por precepto y por ejemplo? O sea, había un balance, porque los mejores sermones que encuentras en la Biblia, ¿de quiénes son? De Jesucristo. Y entonces, no por eso, no por dedicarse a dar sermones, no movía sus manos y sus pies para hacer el bien, porque él tenía que dejar el precedente a sus discípulos de la parte práctica. Entonces, les digo todo eso por la siguiente cuestión, porque la Biblia es un libro que tiene una meta. Dios tiene una meta al dejarnos su texto, su pensamiento escrito, que como lo dijo San Pablo a su hijo Timoteo, este libro, Timoteo, tú que eres mi hijo espiritual, este libro te puede hacer salvo para la salvación. Qué hermoso, ¿no? No nada más es por llenarte teorías y reyes y datos. Este libro tiene la meta de llevarte a la experiencia de la salvación. Y les quiero preguntar, ¿la salvación qué es? ¿Teoría o práctica? ¿Qué es? Es una práctica, es un estilo de vida. Sí, anhelamos todos muy pronto estar en el cielo, pero la salvación se puede ya disfrutar el día a día cuando tú invitas a Jesús y te apropias de las promesas. Así que es el manual práctico de la vida. Y entonces, recordemos, ¿por qué tenemos tantas historias? Dicen los expertos que hay 2.930 personajes bíblicos mencionados por nombre y con algunos detalles de sus vidas, las cuales resaltan y podemos retomar sus principios. Vayamos a Romanos 15:4, que dice algo como esto. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Exacto. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para llenarnos de enseñanza y a su vez esperanza. Por eso, apreciados hermanos y amigos que están junto con nosotros a través de redes, les puedo decir lo siguiente: si tú has venido con el tanque de la esperanza vacío, con cero ilusiones en tu vida, lleno de viciado de los problemas del ir y venir de tu vida, quiero decirte lo siguiente: lee la Biblia con oración, porque el que lee la Biblia no se puede quedar en bancarrota emocional, sino que se llena de esperanza. A pesar de leer pasajes tan tristes y sombríos como el de esta semana, de 4 reyes malos y solamente uno de ellos, rey bueno, tú puedes aprender y llenarte de esperanza. Hay un antiguo proverbio chino que dice lo siguiente: si leo, ¿qué? ¿Qué me pasa? Comprendo. Si lo escucho, entiendo. Si lo veo, recuerdo. Pero ¿qué pasa si lo hacemos? Aprendemos. El apóstol Santiago, que fue un escritor bíblico, dijo: por eso tienes que pasar de la parte de ser oidor, es decir, no te quedes ahí, sino hazlo, porque al hacerlo se quedarán los principios bíblicos mucho más insertados en tu experiencia. Hermanos, entonces, Jeremías le tocó una parte de la historia de Israel muy singular. Jeremías es un ejemplo de que la voluntad de Dios de hacerla no siempre significa que vas a tener en tu vida aplausos y recompensas. Alrededor de 50 años, este hombre de Dios trabajó fielmente, apoyado en la dirección de Dios, pero no tuvo buenas recompensas. El único periodo positivo, si podremos decir así, fue cuando le tocó trabajar con un pequeño rey, pequeño porque empezó muy chiquitito. ¿De cuántos años? 8 años. ¿Qué madurez puedes tener a los 8 años?
Tú ves los niños de 8 años y ¿qué hacen? Jugar y jugar. No, imagínense tener la responsabilidad de reinar y sin embargo lo hizo y lo hizo muy bien y ahorita analizaremos su caso. Pero ¿eran los planes de Dios que Israel como nación antes de su fragmentación tuviera reyes? No. Y aquí empezamos a 1 de Samuel 8, 5 y 7. Cuando Samuel ya estaba muy viejecito, él había sido el rey, la figura visible para liderazgo de Israel. Era profeta, sumo sacerdote, era su maestro, tocaba de casa en casa, un ministerio incansable, pero él ya se iba a morir y sus hijos no eran muy buenos líderes que digamos. Entonces los ancianos de Israel dijeron, bueno, ya se va a morir Samuel, vamos a llevarle la siguiente petición. ¿En qué consistió esta petición? Los israelitas le pidieron, escógenos un rey como lo tienen todas las naciones para que nos gobierne. Y el Señor le dijo a Samuel, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. ¿Qué querían el pueblo de Israel, hermanos? Aquí está muy específico. Un rey. ¿Por qué? ¿Por qué un rey? Porque queremos que nos represente como todos los demás. Queremos entrar en la moda. ¿Cómo era gobernado Israel? Si no tenían rey, ¿quién los iba al frente? Dios. Era una teocracia. Sí ponía jueces, sí ponía profetas, pero no tenían un rey. Y dijo Dios, ¿le pareció buena idea? No, pero se las aceptó. Bueno, me están rechazando a mí como rey, pero, ok, ¿quieren rey? Van a tener impuestos, sus hijas van a ser las concubinas del rey, el rey les va a mandar a la guerra, va a tener casas muy lujosas y ustedes tienen que sostener ese sistema. Si ustedes ven las monarquías de la actualidad, la gente está disgusto, porque ahorita ante la crisis económica mundial, ¿cómo es la vida de la casa Windsor en Inglaterra? ¿Se les ve preocupación económica a esa casa? Son ricos y nunca se van a acabar el dinero en su vida. En España ahí está un poquito abollada la corona, porque la gente ante la necesidad económica se pregunta, ¿y nosotros por qué tenemos que sostener ese sistema de lujos donde todo el pueblo está buscando en la basura qué comer? Así, como yo les comentaba. Entonces, dijo Dios, ¿quieren rey? Van a tener un rey, pero con sus consecuencias. ¿Quieren tener un rey? Pero yo se los voy a escoger. Y empezó con una línea, escogió a un hombre muy guapo, el más altote de todos, el que reunía esas características que el pueblo quería. Y entonces escogió a Saúl. Después de Saúl siguió su hijo. No, Dios escogió otra línea, David. Y después de David, Salomón, y ya vimos la historia que Salomón hizo malas decisiones y se rompió el reino. Entonces, hermanos, ¿Dios quiso dar un rey a Israel? ¿Eran sus planes? No, pero lo permitió. Y aquí tenemos y nos concentramos en la historia del reino del sur llamado Judá. El balance entonces ante estos 5 últimos reyes es ¿positivo o negativo? Negativo. ¿Por cuánto por ciento? 75% de los últimos reyes fueron malos ante los ojos de Jehová. Nada más Josías, del cual yo quisiera que nos concentráramos en estos próximos minutos. Había un muchacho, hermanos, que platicaba su experiencia. Yo quiero que se vayan en este repaso con esta pregunta que voy a plantear bien clara, su respuesta. Y vamos a estudiar este caso. Había un muchacho que en las redes le tocó estar en una mesa de estudio de la lección de escuela sabática para esta semana.
El muchacho decía, yo soy estudiante de teología, mi papá es pastor, mis tíos son pastores, mi abuelo es pastor. Yo empecé otra carrera, pero dije, no, mi vocación es seguir la línea pastoral. Y él platicaba que una tarde le dice a su padre, papá, tuviste 4 hijos, todos dentro del seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, nos dedicamos a la obra. Pero de los 4 hijos, uno está fuera de la iglesia. Todos vinimos a la escuela sabática, a los cursos de verano, todos los puntos y el protocolo que hace una familia que conoce. Y le hace esta pregunta incómoda. Papá, ¿qué hiciste mal? ¿Cuál fue tu error? 4 hijos, uno fuera totalmente, no quería saber nada de Dios, nada de su iglesia, mucho menos. ¿Saben qué le contestó el pastor? El padre. Bueno, hijo, yo hice todo lo que pude, puse todos los elementos, pero algo que no debemos de olvidar es la libre elección o albedrío. ¿Sabes qué es eso? El libre albedrío es tomar conciencia que tú y yo fuimos hechos como seres morales libres, que nuestra obediencia es a voluntad y nuestra desobediencia también. Nadie te forza. Que el bien y el mal están delante de nosotros. Y entonces, hermanos, se plantea esta pregunta. Si tú estás en esa situación en tu casa, bueno, ¿qué hice mal? Porque este familiar o este amigo cercano o mi esposo o mi esposa no están dentro de los caminos que yo sé que son los mejores caminos. ¿Qué influye para que hagamos buenas decisiones, hermanos? ¿El ambiente? ¿La oración? ¿El estudio? ¿Qué? ¿Qué le falló a este señor? ¿A este pastor? ¿Tenía buen ambiente esa casa? ¿Buena educación cristiana? ¿Sí? Seguramente que sí. Entonces, hermanos, ahí está la libre albedrío. ¿Qué queda? ¿Qué le resta a un padre hacer por ese hijo? Orar. Y respetar. Porque si Dios te respeta, pues nosotros nos queda más que respetar las decisiones. Tristes a veces, y a veces, pues, que te llenan de alegría. Pero no desistas. Hay promesas para el tiempo del fin, que aquellos padres, esposas, esposos que están en oración por esas personas dentro de su círculo cercano, el Espíritu Santo va a mandar un poder especial de convencimiento. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo se rompe el molde. Yo les había hablado un poco de las leyes de la herencia, la cual la traemos en los genes. Nuestras enfermedades, nuestras tendencias, nuestros retos, en el cual aquí se rompe el molde con un chico muy pequeño de 8 años llamado Josías. ¿Qué dice la Biblia acerca de Josías? De 8 años era Josías cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto en ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué Josías, hermanos, fue un rey diferente? ¿Tenía un buen ambiente? ¿Usted qué cree? ¿Un buen ambiente? Su padre había sido malo, su abuelo mucho más. Manasés, 55 años reinó en Judá, hizo las peores atrocidades ante los ojos de Dios. Entonces, influencia buena, aparentemente no. Él se pudo haber justificado. Pues ahí está mi abuelo, mi papá, yo le sigo por ahí. Pero él no, dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Es para analizarse detenidamente. Fíjense lo que dice Elena White en el libro Profetas y Reyes, que estaba en la parte de la lección. ¿Qué dice en su primera parte de este texto? Por favor, lo pudieran leer, hermanos. Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre,
y rodeado de pocos consejeros que lo alentasen en el buen camino. Josías fue sin embargo fiel al Dios de Israel. Entonces, ¿tenía tentaciones de acuerdo a lo que dice Elena White? ¿Tenía tentaciones? Sí, asediado por tentaciones, rodeado de pocos consejeros que lo alentasen en el buen camino. O sea, ese chico tenía todo para seguir la fórmula de decadencia. Pero, ¿por qué él hizo cosas diferentes? Ahí hay esperanza para esa persona que ahorita estás pensando, yo tanto que le he hablado de Dios, yo qué quiero para mi familia, lo que quiero para tenerlos juntos, reunidos en el cielo. Mira, aquí hay esperanza y pon atención a esta segunda parte. Dice, advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse a nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. No sabemos qué sucede y cuál es la dinámica en la toma de conciencia de una decisión. Pero este chico seguramente el Espíritu Santo lo iluminó como si fuese un rayo así de luz y dice, advertido por los errores. Empezó a decir, a ver, ¿qué sigue para mi vida? Aunque era chiquitito de 8 años y tenía la madurez para decir, lo más fácil es seguirle por donde ya conozco el camino, pero yo quiero ser diferente. Y había ahí un sacerdote llamado Joiada, que seguramente hizo su labor muy bien con ese pequeño y fue de los pocos influencias positivas de las cuales Dios utilizó para que le ayudaran a tomar esa sabia decisión. Al ver la degradación a la cual se había sometido el reino, dijo, yo no quiero esto, yo quiero tomar los caminos de Dios. ¿Saben que había un hombre? Me encontré esta historia muy interesante. Ustedes saben que la producción la maquiladora del mundo se encuentra en los países pobres, China, India. ¿Cómo son las condiciones laborales de esos trabajadores, hermanos? ¿Tienen sindicatos? ¿Tienen prestaciones? ¿Aguinaldos? ¿8 horas de trabajo? No, nada de eso. Si alguien se queja aquí, date una vueltecita para ver cómo son las condiciones. Y este hombre heredó una empresa de regalos, de las más famosas de los Estados Unidos. Su nombre es John Carson, por si lo quieren buscar. Y entonces él, como parte de sus primeras medidas, al recibir la herencia y sus empresas, dijo, voy a ir a ver cómo se hace el producto que llega a los Estados Unidos y de ahí a todo el mundo. Voy a ver cómo se produce. Y se fue a la India, que era una de las maquiladoras, y después a la China. Por eso les puse esas 2 fotografías de esos 2 países. Y dice John Carson, estuve en la fábrica y la calidad del aire era horrible. Los trabajadores le dijeron en su idioma, a través del intérprete, el aire no se quede aquí porque a usted ese aire lo va a enfermar. Me imagino que todo viciado, con un calorón, no sé, con los contaminantes de las máquinas. Y entonces él volvió en sí, así como Josías volvió en sí, dijo, no es justo que yo siente mi economía, mi prosperidad, cuando mis trabajadores de primera línea, mire cómo están. No es justo, no es un abuso, por cierto, hermanos. Está recibiendo como primer mundo bajo la esclavitud laboral. Y entonces dijo esta frase que me gustó mucho, en algún punto tenemos que romper el ciclo. Y dijo a su esposa, ¿sabes qué? Vamos a reestructurar. Y creó una nueva planteamiento laboral para esa gente. Dijo, trabajan niños, en la India trabajaban muchos niños para él, pero si les quito el trabajo, porque no es justo que un niño esté trabajando, pero si les quito el trabajo, no van a tener pan. Pero vamos a cambiarles las condiciones laborales, vamos a plantearles educación, tener escuelas, tener las horas de trabajo adecuadas y las condiciones adecuadas, buenos sueldos, subir. Y entonces los economistas, su plantel
de su asesor, su consenso. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso mandamos maquilar allá, porque la mano de obra es ínfima, baratísima. Vas a subir mucho costos y no, tu margen de ganancia se va a ir al traste. No importa, porque yo sé que es lo correcto. Yo siento que en la vida de cada persona, cada uno de nosotros, llegan esos rayos de luz del Espíritu Santo para decir, no importa, a mí me conviene hacer lo correcto. Porque yo no le debo cuentas a mi jefe inmediato o al que dirán de mi círculo de compañeros. Yo le debo cuentas a mi Padre Celestial, que Él ve. Miren, uno de los reyes malos después de Josías, lo que hacía. Vamos a leer la Biblia en Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa con injusticia y sus salas sin derecho, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el salario de su trabajo. Si recuerdas, muchas gracias, si recuerdas la secuencia de reyes, después de Josías, el que siguió, se hizo un palacio gigantesco, dice la Biblia, con pintura roja, o sea, bien llamativo, súper lujoso, y puso a trabajar a muchas personas, pero ¿les pagó o no les pagó el rey? ¿Se quedó con el dinero? Sirviendo de balde. La gente trabaja por gusto o por necesidad. ¿Tú trabajas por gusto o por necesidad? Los hice dudar. Por necesidad. La gente trabaja y espera su salario. Entonces, hermanos, la reforma de Josías es bien interesante, porque si tú en algún punto de tu vida te has hastiado de tu vida misma, decir, ya no quiero, Señor, levantar mis ojos el día de mañana y que las cosas sigan igual, ir a trabajar, terminar mi día laboral, las cosas igual, los problemas igual, que me agobian, ya no quiero seguir así. ¿Qué hizo Josías como reforma positiva, no solamente para él, sino para su gobierno? Fíjense, si tú lees todo el capítulo de 2 de Crónicas 34, hizo 4 planteamientos base. Buscó a Dios, limpió de la idolatría, derribó altares y algo importante, reparó la casa del Señor. Hay mucha gente que se cuestiona, no, ¿para qué tener una iglesia? Mejor vamos a las casas a hacer obra misionera. Oye, aquí está. Dios ha puesto iglesias porque son casas de oración consagradas, tienen su lugar. Sí, la obra misionera es muy importante. Andar de casa en casa, como a mucha gente le gusta, tiene su lugar. Pero Josías le puso en su reforma una especial cuidado. Y hermanos, yo quiero llevarles al texto de Mateo, versículo 43, 44 y 45. ¿Qué pasa cuando tú en tu vida limpias de cosas malas? Tal vez un vicio, tal vez algunas decisiones que has hecho por mucho tiempo negativas, y así te quedas. Quiero leerlos para los que me están escuchando ahí atrás. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Está hablando del proceso cuando se le quitaba un demonio a una persona. La gente quedaba libre, pero no es suficiente. Dice: entonces va, versículo 45, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, toda aquella persona que se mete a un centro de rehabilitación para quitarse una sustancia tóxica, adictos al alcohol, a la cocaína, etcétera, se les invita a tomar el cigarro como una opción. ¿Quieres quitarte la ansiedad de tu droga? Métete otra droga.
de menor daño. Y eso nos puede pasar a nosotros en la vida espiritual. Si tú limpias tu vida de cosas negativas, dices, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto con la ayuda de Dios, tienes que llenarte de cosas positivas. Porque si no viene el diablo, ¿y qué dice Jesús aquí? Llega 7 espíritus del mal y ya está limpiecito, pues ahora tomo con más ganas la vida de la gente. Josías buscó, limpió, derribó, reparó altares, pero no se quedó allí la reforma. Una reforma siempre trae un reavivamiento y tienes que llenarlo de cosas positivas. ¿Qué cosas positivas hizo Josías? Miren lo que dice 2 de Crónicas 34, versículos 32 y 33. Y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor de caminar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus normas de todo corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto escritas en aquel libro. ¿Es suficiente dejar de hacer lo malo, hermanos? ¿Es suficiente para Dios? No, tienes que hacer lo bueno. Llénate de la Biblia, de oración, de trabajo misionero, porque si no, va a llegar una actividad aparentemente inocente y se va a posesionar. Como decían unas personas, hay gente que dice, ya no voy a comer carne, eso se ve mucho en nuestra universidad, ya no voy a comer carne, ya no voy a comer carne. Pues sí, pero si no llenas de cosas buenas, se llenan de queso, de fritos, de una verdura nada más, porque nada más esa les gusta. O sea, tienes que suplirlo de una manera planeada. Entonces Josías nos da un gran ejemplo de cómo se hacen los reavivamientos y las reformas. Limpia con la ayuda de Dios, pero llénate de cosas buenas. Ocupa tu mente, que el Espíritu Santo tome posesión de esas decisiones. Y a Josías, en la limpieza, barre, le dijeron, oiga rey, mire este rollito. ¿Qué es este rollito? Es la ley de Dios. A ver, léela. Y la leyó. Oye, esto es tan bueno, tenemos que obedecerlo, porque en la obediencia hay prosperidad, ¿o no? En la obediencia hay prosperidad. Desobediencia va a haber aflicción y va a haber pérdidas. Hermanos, un par de muchachos tuvieron un proyecto misionero bien interesante. Dijeron, no solamente vamos a ayudar a los sin techo, homeless, gente que no tiene casa. Vamos a vivir 3 meses como ellos para ver cuál es la problemática. Se encontraron sorpresas. La gente echa patadas a la gente así desprotegida. No les da comida, ni siquiera una mirada. Y entonces, al final de su estudio de campo, les dijeron a esos muchachos, oye, ¿están locos? ¿Cómo vivir en las calles para empaparte, sentir qué es lo que siente uno de estas personas? ¿No es peligroso? Y miren la contestación que dijeron. Es más peligroso no ir hacia donde Dios nos está dirigiendo. Si Dios te dice por aquí y tú dices, no, yo quiero ir por acá, eso es mucho más peligroso. Y ellos plantearon un proyecto misionero muy interesante para poder llevar el mensaje a todas esas personas que yo creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos pensado en ellas. ¿Cuántas veces nos topamos con una persona así y pensamos, es vicioso? Si le bajo, yo pienso, si le bajo al vidrio del carro, capaz que, no sé, me roba, me agarra, me escupe. A mí me dan mucho miedo. A mí. No sé usted, pero estas personas se sensibilizaron como podemos ser sensibilizados cada uno de nosotros. Es tiempo, como Josías, de hacer lo recto ante los ojos de Dios y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque en la obediencia hay prosperidad, en la obediencia hay bendición. Y recordemos estas palabras de Jeremías 29:13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de paz y no de mal. ¿Quieres ver tu vida potencializada así como lo vivió Josías? Acércate a Dios, acepta esos planes de paz y no de mal y vas a ver entonces las consecuencias de una vida recta ante los ojos de Dios
Y muy pronto, toda esa familia o todos esos amigos que tú les has dado el mensaje de salvación puedan ser impactados por tu vida. No desistas, como no desiste el pastor que tiene 4 hijos y uno está fuera de la iglesia. ¿Qué salió mal? Dice, no sé, pero yo quiero que ese hijo esté conmigo en las mansiones celestiales. Y por lo tanto, mientras tenga vida, yo voy a seguir trabajando. Tal vez en el cielo veré ese sueño cristalizado. Que Dios nos permita ver esos sueños cristalizados y esos planes para nuestras familias y nuestros amigos. Dios les bendiga, hermanos.